Saludos amigos, soy Reinaldo Aragón y es tiempo de hablar, aquí por Ver TV. Tiempo de hablar de las interrogantes que hay para saber cuál es el sentido de nuestras vidas. Cuántas interrogantes tenemos acerca de la vida, el curso de nuestra propia vida. ¿Qué es lo que está afectando nuestro vivir, nuestro existir en este mundo? El autor de este libro, porque este es el libro Interrogante que estamos presentando acá, es Richard Houston. Richard Houston ha recopilado en diferentes actividades, conversaciones, conferencias, cuáles son las preguntas que son más recurrentes con respecto a este interés que hay o estos cuestionamientos que hay sobre la vida y que pues nacen del corazón. Estamos con él, que está de visita aquí en Lima. Richard Houston es norteamericano, pero es una combinación con peruano porque vivió muchos años aquí en Lima. Gracias por estar con nosotros, Richard. Muchísimas gracias, Reinaldo. Es siempre un placer estar en Lima y en Perú de nuevo. ¿Cuánto tiempo viviste en Perú? 8 años, creo que viví aquí, pero con visitas y una visita casi cada año, dos veces al año, ya he perdido la cuenta. Claro, Desde los años 80 hasta hoy. qué bueno. Ahora te tengo que hacer la gran pregunta que hacen los peruanos Sí. a los que han nacido en otros países y que recurren en nuestro país siempre. ¿Cuál es tu plato preferido? Bueno, me gusta ají de gallina, pero también un seco de cabrito es fabuloso. Muy bien. Ya nos provocó de expreso. Tú sabes que, bueno, tú has viajado por tantas partes del mundo. Sí, pero no nos estamos hablando de comida. Sí, siempre. El 40-50% de las conversaciones entre mis amigos peruanos tiene que ver con comida. Y ahora tú puedes hablar de esto también con autoridad por todo el tiempo que has estado. Lamentablemente sí, soy experto. Sí. Bueno, Richard, gracias por estar acá nuevamente y has estado tú en diferentes conversaciones en diversas partes del mundo en el que te ha llevado tu quehacer, tu trabajo, pues investigando y recopilando estas interrogantes sobre el sentido de la vida que te ha llevado a escribir este libro. ¿Cuál es la temática esencial? Es decir, ¿son preguntas espirituales? ¿Son interrogantes sobre la vida diaria? ¿Cuál es la sustancia? Son las 12 inquietudes más comunes en cuanto a Dios y la vida y la fe cristiana. Realmente la idea vino de una organización que se llama Search, la búsqueda, y ellos explicaron esto y escribieron un libro y hubo una oportunidad de grabar unas conversaciones en castellano y me di cuenta que no había libro escrito en este tipo. Generalmente los libros de defensa de la fe están como una torre marfil, muy alto, y quería empezar, escribir un libro, unos ensayos que son más para la persona común, pero sin hablar en una forma muy inteligente, pero no tan académico. Y entonces yo escribí estos ensayos sin la intención de publicar un libro, pero poco a poco, con la ayuda de mis amigos, tanto en Estados Unidos como Colombia, Perú y en Estados Unidos, tengo amigos de muchos países de América Latina y me han ayudado en escribir y pulir este libro. Ahora, ¿cómo viste la necesidad? Porque, claro, está la Biblia, ¿no? Pero tal vez, pienso yo, te pregunto, la gente puede ver la Biblia como un libro lejano, difícil, religioso. Y entonces, ¿este libro trata de ser un puente? Sí, tratamos de explicar.
las fuentes de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento, que tenemos miles de manuscritos en contraste a otra literatura de la antigüedad, que lo máximo es Homero con 500 y los demás están en 10, 15 o algo así. Y la diferencia entre el año fue escrito y la primera copia es muy corto, en un caso como 50 años, y mientras en otras cosas de la antigüedad, 500 años, 700 años, y muy pocos manuscritos. Entonces la idea es mostrar que la Biblia sí es lo que fue escrito, las copias que tenemos son fieles copias, y lo que fue escrito originalmente son fieles representación de lo que pasó. Entonces, la Biblia en el Nuevo Testamento es de muy alta fidelidad y en el Antiguo Testamento aún más, porque los masoretas, escribas, ellos eran muy exactos en la manera de hacer copias y además tenemos evidencias en la arqueología, en muchas cosas que indica que lo que está escrito en la Biblia sí es una fiel representación de la historia. No hay libro como la Biblia. No, la Biblia es única en su manera, bueno, no solamente en el contenido y el tema, pero cómo podemos relacionarnos con Dios. Y ese es Dios. Uno de los temas en el libro de Interrogantes es el asunto de milagros, y milagros son posibles, pero para que un Dios sobrenatural pueda comunicar con un pueblo natural, entonces se necesitaba un milagro, en cierta forma, que un Dios sobrenatural se comunica con seres normales y naturales. Claro, lo que estás diciendo entonces que digamos las copias, lo que ha quedado en la historia, pues revelar que en la Biblia es un libro sólido, Sí, ¿no? sí, Creíble. sí, creíble. A veces cuando yo escucho críticas de la Biblia de personas con altos niveles de educación, en cierta forma me doy cuenta que ellos no han estudiado seriamente. Porque A veces hasta que lo leyeron. sí, O lo leo muy sí, superficialmente. yo utilizo la palabra ignorar. No es estúpido, no es bruto, Claro. sino no está consciente de algo o ha decidido ignorar, poner aparte. Pero hay mucha gente ignorante de la Biblia que no han tomado en cuenta, no han leído o han decidido no tomar en cuenta lo que la Biblia dice. Pero la Biblia es un libro excelente con fuentes muy fidedignas. Entonces, además, la Biblia no solamente ha servido, digamos, para ser la base de la fe cristiana, sino también que ha influido en todas las esferas del campo humano, de la vida humana. Bueno, sí, una de las cosas de los científicos, especialmente después de la Edad Mediana, eran personas que creían en la Biblia y creían en un Dios ordenado. Entonces se pudo investigar la ciencia. Muchos de los documentos para la dignidad de la humanidad tienen sus raíces en conceptos bíblicos y la fe cristiana. Bien, estamos hablando del libro Interrogantes, editado por sentidoatuvida.org, que es la institución, la organización en la cual Richard Houston desarrolla su trabajo para ser publicado y para ser conocido en diversas partes de Latinoamérica, porque ha sido por diversas partes de Latinoamérica llevando este mensaje. Bueno, ahorita solo 3 o 4 países, pero tenemos invitaciones y ahora, hace como 2 semanas, tenemos libros publicados por imprenta, impresión por demanda,
libros digitales como tipo Kindle, pero hace 2 semanas también tenemos cursos en línea que están disponibles donde hay internet y esto es algo que nosotros podemos ofrecer al mundo hispano. ¿Cuál es la necesidad que has visto para poder hacer este trabajo? Yo creo que personas que están dispuestas a estudiar, hacer el trabajo necesario y tomar la molestia, podemos decir, tomar la iniciativa de compartir su fe con sus círculos sociales. Bien, vamos a algunos de los puntos del libro que pues seguramente una de estas preguntas ha tenido usted al momento de afrontar la vida, ¿no? Por ejemplo, el cristianismo es una muleta psicológica, como tanto se habla, ¿no? Tú eres cristiano, pero tienes necesidad, además, de crearte un Dios. Y parece raro, pero yo tengo una respuesta que tal vez no creerían que sí, la fe cristiana es una muleta psicológica. Mira tú. Porque da apoyo emocional, psicológico a personas que están sufriendo. Pero este no es el propósito. Yo utilizo un ejemplo. Tengo una hermana que es una flautista fabulosa. Tiene una flauta muy costosa. Y yo digo, si yo quiero mezclar un balde de pintura, la flauta de mi hermana sería excelente. Vale por lo menos $10,000. Entonces, qué bien. Podemos. Okay. Ahora el asunto es. Para batir la pintura. Sí, se puede batir la pintura. Con la flauta. Ahora, se puede, pero ese no es el propósito de una flauta. Y en la misma manera, la Biblia, la fe cristiana, puede dar consuelo emocional, psicológico, pero ese no es el propósito. El propósito de la fe cristiana es relacionarnos, reunirnos con Dios y salvarnos y darnos una vida con propósito. Otra de las preguntas que generalmente tienes seguramente y que a uno le hacen cuando uno dice soy creyente en Dios es, Dios, bueno, yo no creo tanto porque el Dios que usted presenta es un Dios juzgador, que está buscando lo menor que hayas hecho malo para caerte, cuando Dios es realmente bueno y va a salvar a todos. Bueno, hay contradicciones en nuestras preguntas. Una de las preguntas más comunes es si Dios es bueno porque permite maldad y sufrimiento. De los más débiles, ¿no? Sí, entonces nos quejamos que Dios deja que personas sufren. Y por el otro lado decimos, mira, y queremos que Dios juzgue a estas personas. Pero el otro lado decimos, ¿y por qué Dios nos va a juzgar? Claro. Es decir, Dios es Dios y él es justo y Él tiene que juzgar la maldad. Y lamentablemente la persona que vemos en el espejo todos los días es una persona mala. No tan mala como podemos ser, pero sí tenemos deficiencias, no somos perfectos. Y lo que Dios quiere arreglarnos. Él envió a Jesús a morir en la cruz por nosotros para salvarnos, no solamente eternamente, sino aquí en cambiar nuestra vida, darnos propósito, darnos bondad y ser personas que podemos ayudar a otros. Entonces, el propósito de la fe cristiana es para reunirnos con Dios, pero también como una consecuencia es poder servir a nuestros seres queridos. Pero Richard, ¿Sí? te diría alguien, A ver. pero Richard, yo soy buena persona. Sí, Yo no le hago mal a nadie, trato de hacer las cosas bien, no engaño a nadie, he hecho muy bien a todos. Dios me va a dejar entrar al cielo cuando llegue allá. bueno, yo diría que, bueno, una de las preguntas que decimos, uno se muere, va al cielo, a la puerta del cielo, y Dios le pregunta,
¿por qué debo dejarte entrar? Y generalmente la gente dice, bueno, es porque soy buena persona, he hecho buenas cosas. um, y, um, pero hay una segunda pregunta. ¿En quién o en qué estás confiando que Dios te deje entrar? Y la respuesta a esta pregunta, con este tipo de respuesta, es en mí mismo y en mis buenas obras. Y lamentablemente, vamos a hacer como un chiste que Dios tiene los videos. Las cosas que pensamos que nadie más ha visto, y Dios sabe quiénes somos. De nuevo, no es que estamos lo más malo que podemos ser, pero el cielo es un lugar perfecto. Y si Dios deja entrar a gente imperfecta, ¿qué pasa al cielo? Lo dañamos. Entonces, Dios tenía que tener una manera de limpiarnos y hacernos aptos para poder entrar en el cielo. ¿Qué significa entonces en esta línea en lo que estamos hablando y en las respuestas que nos está dando? ¿Qué significa Jesucristo? Porque Él dice que es el único camino a Dios. Sí. Y entonces, pero ¿en qué sentido? ¿Por qué? Bueno, lo que Jesús fue predicho con profetas en el Antiguo Testamento, que el Mesías, o sea, el ungido, una persona que iba a morir por los pecados del mundo. Y eso es lo que hizo. Jesús vino a vivir en la tierra, tenía una vida perfecta, y Él murió en la cruz y Dios puso los pecados de todos nosotros sobre Él. Y Él pagó con su sangre nuestros pecados. Y básicamente dos opciones. O confiamos en Jesús y su sangre derramada por nuestros pecados, o nuestra sangre derramada. El asunto es que Jesús pudo resucitar, nosotros no. Si nosotros vivimos o derramamos nuestra sangre por nuestros pecados, ya ese es el fin. Y esta es la otra pregunta, ¿no? Es decir, ¿tengo que morir por lo que he hecho? O sea, si yo no soy mala persona. Bueno, yo no estoy diciendo que eres mala persona, pero la pauta de Dios es perfección. Y como mencioné, el cielo no puede tener personas imperfectas y tenernos en el cielo con Él, y Él tenía que proveer una manera que, de nuevo, no somos tan malos como podemos ser, pero hemos desobedecido a Dios, hemos hecho daño a otras personas, hemos fallado. Yo digo que hay como 4 categorías de pecado. La de comisión, lo que hemos hecho. También pecados de omisión, cosas que debía haber hecho, pero no lo hice. Pecados de negligencia. Debía haber hecho algo, pero no lo hice. Y pecados de ignorancia. Yo no sabía que este fue un pecado, pero el asunto es, Dios dice, todos estos tipos somos responsables por este tipo de pecados. Y de nuevo, no es que somos tan malos, pero nadie puede tener la vida que merece entrar en el cielo por sí solo. No es por obras. No es por obras, y tiene que ser por fe. Aquí te quiero preguntar, fe, creer. Un estudio de Pew Research habla de que precisamente vivimos en la época de la falta de fe. Bueno, sí, digamos, hemos pasado por ciclos históricamente. Han habido ciclos en que personas de fe vivieron su fe y eran buenos modelos en la historia. Pero hoy en día hay personas que nosotros que no somos tan buenos. Pero la fe cristiana no depende de los seguidores, depende del Señor, del que sacrificó
por los pecados nuestros. Entonces, eso hace de Jesucristo un único, ¿no? Porque Él es el único que dice sobre Sí. el camino a Dios. Sí, sí, muchos critican a los cristianos porque decimos que Jesús es el único camino a Dios. Pero si examinamos las grandes religiones, ¿saben qué dicen las otras religiones? Que ellos son la única manera de Dios. Entonces, Claro. Y otros dicen, bueno, todas las religiones llevan a Dios. sí, pero si analizamos las otras religiones, vemos contradicciones muy, muy grandes. Entonces, una religión tiene razón y las demás no, o todos están equivocados. O sea, porque no puede haber dos verdades contradictorias. Sí, ese es lo que se llama la ley lógica de contradicción, que dos cosas en contradicción no pueden ser verdades al mismo tiempo. Entonces, las grandes religiones del mundo enseñan cosas, bueno, por supuesto hay cosas en común, amar y tratar gente bien, pero la manera de salvarse, la manera de cómo Dios comunica con nosotros es completamente diferente y contradictoria. En ese tiempo, bueno, se ha puesto un cliché, ¿no? Porque además surge del estudio y la observación del tiempo que vivimos, y le llaman la época del post-cristianismo, Sí. de la post-verdad inclusive, y de la relativización de la verdad. Tú tienes la tuya, yo tengo la mía, y cada cual vivimos nuestra verdad. ¿Es posible esto? Posible que... ¿Es posible que hayan dos verdades? Digo? No. Es decir que vivimos una época post-cristiano porque la gente que antes creía en la fe cristiana ya no. Entonces, y han rechazado la fe cristiana. Pero hay cosas que sí pueden ser verdades, pero no contradictorias. Pero hay que tener ciertas verdades que tiene que existir verdades. Y lo que queremos nosotros muchas veces es queremos tener normas, reglas que nos convienen a nosotros y que nos permiten hacer lo que nos da la gana. Y que lamentablemente nosotros no somos los que decidimos cuáles son las normas de comportamiento. Bueno, Interrogantes es un libro que puede tener la respuesta a estas preguntas de la vida, ¿no? Sí. Preguntas de sentido a la vida. Y además podemos encontrarlas en una versión digital. Sí, hay una versión digital, hay una versión ebook, digamos, ¿cómo se llama? Audiobook. Tenemos ebook y tenemos audiobook. Audiobook en inglés. No, en español. Y entonces se puede comprar por un precio razonable el libro audiobook y puedes escuchar el libro. Bueno, tenemos este libro y además, aquí lo podemos ver y podemos encontrarlo en internet, y puede hacer el pedido al número que está aquí en la pantalla, en el cual puede hacer su pedido y poder utilizarlo y poder leerlo para poder precisamente despejar estas interrogantes. Richard Houston, gracias por habernos acompañado. Gracias, Reinaldo. En Tiempo de Hablar. Y esperamos tenerte pronto nuevamente en una nueva visita a Lima. Es un gusto estar contigo. Para las conferencias y para compartir también. Oh, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Ha sido Tiempo de Hablar con Richard Houston de sentidoatuvida.org. Gracias por habernos acompañado. Reinaldo Aragón les agradece y pues nos vemos en la próxima edición. Hasta entonces.